Y hoy os traigo la historia del pan maldito de Pont-Saint-Esprit. Bueno, para poneros un poquito en contexto, esta historia llegó a mi vida el primer año que estuve en Francia, en este pequeño pueblito del sur de Francia, Pont-Saint-Esprit. Me la contó un señor mayor. Y como os digo, era un pueblo pequeñito, de unos 4.000 habitantes, allá en el 1950. Y tenía 3 médicos, solo 3 médicos, Más o menos unas 1.300 personas por médico. Igual no era muy buena idea sufrir un infarto a la vez que tu vecino, ¿sabes? Igual no era la mejor idea. Pont-Saint-Esprit era un pueblo, y sigue siendo un pueblo pequeño, que vive prácticamente de la agricultura, pero es muy conocido por su puente. Tanto que la propia palabra forma parte del nombre del pueblo. Pero ¿por qué es tan famoso este puente? La historia cuenta que este puente fue construido por el mismísimo Espíritu Santo, en contraposición al demonio que no quería para nada este puente. El problema es que fue bombardeado por los americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y ¡pum! Se acabó el puente de Pont-Saint-Esprit. Los espiripontains, creo que se dice así, orgullosos de su puente, construyen otro. Así que estamos a 2 de agosto de 1951. Y varias personas se acercan al médico este día con un severo dolor de estómago y un malestar general. A pesar de no parecer algo muy grave, se concluye con que ha sido una intoxicación alimentaria y se les recetan unos test de hierbas como la abuela. En fin, debería de estar bien. ¡No! Todo esto empeora 4 o 5 días después, cuando el número de víctimas se multiplica presentando los mismos síntomas e incluso, en algunos casos puntuales, insomnio, que pasa de un ligero insomnio a un tremendísimo insomnio. La situación deteriora el 23 de agosto, pero es la noche del 25 y el 26, denominada la noche del apocalipsis por los habitantes de Pont-Saint-Esprit. El testimonio de uno de los enfermos constata que no estuvo ni 1 ni 2 noches sin dormir, sino 21 noches. 21 noches sin dormir. Y normalmente comienzas a asustarte y a alucinar. Y quédate con lo de alucinar porque vas a flipar. En resumen, decenas de personas sufren insomnio en Pont-Saint-Esprit. Como en la mayoría de los pueblos de Francia, a las 10 de la noche no hay ni un alma por la calle. Están todos durmiendo. Pero esos días no. Esos días salías a la calle por la noche y al parecer te podías encontrar a 100, 150 personas deambulando por la calle, hablando solos, desubicados, desorientados, delirando, sin motivos aparentes. Poco a poco se confirma otro síntoma y las personas comienzan con las alucinaciones, hasta el punto de que varias de estas víctimas aseguran que están ardiendo por dentro y saltan al ródano para apagar ese fuego que nunca existió. Otros creen volar y saltan por la ventana. En definitiva, estaban alucinando y el pueblo estaba sumido en el caos y en el pánico. Y el resultado de todo esto son 300 personas enfermas, 7 muertos y 50 internados en un psiquiátrico. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó en Pont-Saint-Esprit? Claro, los médicos, perdidísimos, no tienen ni idea de lo que está pasando en el pueblo. Y os recuerdo que eran 3 médicos para casi 4.000 personas. Y la infraestructura de Pont-Saint-Esprit no es que esté preparada para atender a 300 personas de viaje astral. Y hago este paréntesis para recordarte que te puedes suscribir. Esa misma noche, el número de víctimas aumenta considerablemente, haciendo la situación insostenible. Estas personas están fuera de sus cabales, moviéndose en todas direcciones, delirando, gritando, y ahí es donde nace el misterio de Pont-Saint-Esprit. Así que se abre investigación y es descubierta la primera pista por un médico francés que se encontraba de vacaciones cerca de Pont-Saint-Esprit. Y consigue encontrar una serie de coincidencias entre las víctimas de este pueblo y una antigua enfermedad de la Edad Media que aparentemente había desaparecido por completo: el fuego de San Antonio. Hay muchísimos cuadros y representaciones de esta enfermedad. Hay uno muy conocido que es el del Bosco, que yo he podido ver con mis propios ojos y es una obra de arte, en el que se muestran escenas realmente grotescas acerca de estas víctimas. El nombre real de esta enfermedad es el ergotismo, no es el fuego de San Antonio. El responsable del ergotismo es el cornezuelo de centeno. Es un hongo que se adhiere al cereal y cuando lo ingieres se presentan síntomas muy parecidos a los que sufrieron las víctimas de Pont-Saint-Esprit. La investigación demostrará que todas estas víctimas tenían algo en común: compran el pan en el mismo sitio.
¿Y es que puede ser que este pan estuviese hecho con harina contaminada de cornezuelo de centeno? Pues es muy posible que sí. Si entramos en contexto, Francia, marcada por las carencias y sustituciones que sufrió por parte de la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, sufre hambrunas enormes y la falta de alimentos es notable. Y queriendo garantizar la seguridad alimentaria, los líderes políticos en la posguerra importaron alimentos del exterior y firmaron un contrato de subsistencia con la población, para de esta manera asegurar la alimentación en ciudades y campos. El sector de suministro y producción de cereales es el objeto particular de esta política dirigista que se centra en el pan, porque la demanda es muy alta. Sin embargo, la batalla del pan en este momento iniciada está muy lejos de ser ganada, y especialmente en Pont-Saint-Esprit, cuya región privilegia la vid centrada más en el vino que en el trigo y los cereales, cuya producción se ha visto muy disminuida con los siglos, dejando de esta manera sin abastecimiento de cereal a la región. Por lo que alimentar a una nación entera se convierte en una labor bastante dura, centrando la alimentación sobre todo en el pan. Y ahí es donde se puede encontrar la primera conexión. Mientras tanto, el comisario Sigot, de la Policía Judicial de Montpellier, que está al frente de la investigación, se acerca a esta panadería sospechosa de haber vendido un pan contaminado a los habitantes del pueblo. Un detalle es que la harina no la recibió del mismo molinero que habitualmente le suministraba los productos y las materias primas. Es así que se asigna un molinero de fuera, en concreto de Marsella, para abastecer a esta región de cereal. Y es la fijación administrativa de los precios sobre la harina la que explica la poca calidad de esta materia en este momento histórico. La investigación del comisario Sigot rápidamente se centra en el molinero de la región de Saint-Martin-de-la-Rivière, Maurice Meillet, acusado de haber mezclado la harina con el centeno para de esta manera conseguir más materia prima y abastecer al pueblo. Una vez que lo encuentra, le interroga de forma tan brusca que Meillet confiesa y declara: no me atreví a entregar esta mercancía de mala calidad en mi municipio, así que la llevé a Pont-Saint-Esprit. Los espiritonens aplauden la detención de Monsieur Meillet, así que todo resuelto. La harina del señor Meillet fue la culpable y la causante de esta enfermedad en Pont-Saint-Esprit. ¡No! Este molinero, junto al panadero que le proveía de centeno y harina, pasaron 2 meses en la cárcel hasta que su inocencia fue probada por los análisis que se realizaron sobre la harina, demostrando que no había restos de centeno por ningún lado. El señor Meillet confiesa algo que no ha hecho, solamente por la presión. Quizás es de estas veces que la presión popular necesita un culpable. Aunque no haya hecho nada, necesitamos un culpable, una figura a la que castigar, algo con que dejar a la gente tranquila. Y es triste que esta historia acabe aquí, porque hay muchas pistas que no llevan a nada y los habitantes del pueblo se sienten impotentes de no entender qué ha pasado y qué está pasándole. Así que, si pensabas que esto se acababa aquí, ¡no! 60 años después, Hank Albarelli, que en ese momento estudia la muerte del bioquímico que trabajaba para la CIA Frank Olson en la década de los 50. Pero ¿dónde está la relación? ¿Dónde está la relación entre Frank Olson, la CIA, Hank Albarelli? Frank Olson trabajó para la CIA y era especialista en drogas duras y realizó numerosos experimentos para ver sus efectos con fines lucrativos. Y por casualidad había viajado unos meses antes al pueblo de Pont-Saint-Esprit. Poco después, Frank sufre una tremenda depresión y habla con su mujer. No para de repetirle: he cometido un terrible error. He cometido un terrible error. Y muere en el año 1953 sin revelarle a su mujer cuál fue el terrible error que cometió. No sé, quizás envenenar a un pueblo entero de Francia, Frank. Hank Albarelli continúa con su investigación acerca de la relación entre la muerte de Frank Olson y la tragedia de Pont-Saint-Esprit. ¿Y si la CIA hubiese rociado LSD sobre el pan de la población de Pont-Saint-Esprit para testear y ver los efectos que tendría a gran escala? Quizás parece algo muy loco, pero vamos a ver una cosa. Hay que saber que el cornezuelo contiene unos alcaloides, uno de los cuales en particular es el ácido lisérgico, del cual deriva el LSD, por lo que los efectos del cornezuelo y los del LSD son muy parecidos. Así que los habitantes de Pont-Saint-Esprit no fueron envenenados por centeno, sino por LSD. Quién sabe, no hay pruebas de nada. Pero espera. Después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que llega la carrera armamentística. Todas las naciones quieren blindarse por miedo a una tercera guerra mundial. A día de hoy todavía hay ese miedo. Y en particular en el armamento nuclear. La CIA, mientras tanto, se centra en el control mental y en la manipulación, para intentar conseguir convencer a su adversario sin tener que llegar a batallar.
y por lo tanto Estados Unidos piensa que el LSD será clave en esta práctica de control mental por sus efectos alucinógenos. ¿Y quién es el encargado de probar estos efectos? Frank Olson. Así que bueno, es verdad que estaremos de acuerdo en que suena muy exagerado probar los efectos del LSD sobre una gran población, pero espera. Hay documentos desclasificados que prueban que en 1950 los Estados Unidos bombardearon San Francisco con un barco para probar el efecto de una bacteria, dando como resultado 12 hospitalizados y una muerte. Y todo esto sí, con el propósito de prepararse para una tercera guerra mundial, claro. Volvemos a Francia. Las personas que están al frente de la investigación de la tragedia de Pont-Saint-Esprit comienzan a relacionar el centeno con el LSD y sus efectos. Y contactan a Albert Hofmann, que es el descubridor del LSD, para hacerle venir hasta Pont-Saint-Esprit y que confirme si los efectos son del LSD o del centeno. ¿Y sabes qué? Efectivamente eran síntomas relacionados con el LSD. Y bueno, la investigación avanza, es bueno, se van conociendo cosas. Pero espera porque aquí deja de avanzar, aquí se para. Pero esto deja de avanzar cuando unos días después Albert Hofmann reconsidera sus comentarios y dice que esto no tiene nada que ver con el LSD y que está relacionado con otra cosa. Así que ¿Albert Hofmann estuvo realmente equivocado o Estados Unidos le presionó para que diese otro testimonio? ¿Fue el cornezuelo de centeno responsable de esta tragedia y no el LSD? Pero espera porque no acaba aquí. Todavía no acaba aquí. Es que es muy loco esto. La CIA llevaba décadas realizando experimentos secretos relacionados con el control y la manipulación mental con formas horribles e inhumanas hacia las personas que sufrían estos experimentos. Aún así, con los años se ve que no valen de nada y la gente que los ha sufrido comienza a salir de su silencio y a contar y compartir con el resto de la población lo que el gobierno les ha estado haciendo en secreto. Ya me ha demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error, un terrible error. He aprendido la lección, he visto lo que antes no podía ver, señor. No, muchacho, deja eso en nuestras manos. Puedes estar contento. En un par de semanas serás un hombre libre. Bill Clinton se ve obligado a dar una rueda de prensa para pedir perdón a las víctimas y decir que va a desclasificar documentos de la CIA que eran de alto secreto. ¿Y quién iba a meter las naricitas ahí? Efectivamente, Hank Albarelli. Y Hank comienza a investigar estos documentos y encuentra un archivo desclasificado en el que relaciona a Frank Olson, el hombre de la CIA que experimentaba con LSD, y la tragedia de Pont-Saint-Esprit. 2 párrafos. El resto están tachados en negro y nunca se sabrá lo que pone. ¡Mierda! Así que, ¿es casualidad que un documento de la CIA desclasificado hable sobre Frank Olson, que probaba el LSD, y la tragedia de Pont-Saint-Esprit, que es muy parecida a lo que sufrieron con los síntomas del LSD?